Con esta clase vamos a dar inicio a una serie de tutoriales orientados al dibujo arquitectónico. El AutoCAD en ese ámbito es muy capaz, tiene una serie de herramientas, opciones que nos permiten encarar ese tipo de preocupaciones sin mayor inconveniente. Y lo vamos a hacer a través del enfoque que hemos ido planteando en las clases anteriores, es decir, convertir lo que son los dibujos, la geometría base o básica, para que esa geometría se convierta más adelante en espacio arquitectónico, hablando en principio en dos dimensiones. Cabalmente les he traído un ejemplo que tiene esas condiciones, esas características. Son dos capas, por lo menos dos capas, que se han dedicado a establecer las directrices o los ejes de composición de lo que más adelante podría convertirse en una solución de tipo arquitectónico. Miren, en las capas tenemos 4 capas y dos de ellas concretamente están orientadas a las bases que de alguna manera y de principio insinúan un espacio arquitectónico, y como estas bases, estas líneas, estos ejes de composición están emplazados en un espacio que tiene dimensiones, en un espacio de trabajo que tiene dimensiones, en consecuencia insinúa una solución muy próxima a lo que podría ser una arquitectura que tiene una función específica. La capa que se llama diseño contiene la solución esquemática, que como verán es parte de los trazos que están definidos a su vez en formas, figuras que se han emplazado en otra capa, que es la capa 0, la cual está bloqueada. Fíjense, estaba bloqueada para que el trabajo con el diseño esquemático sea más llevadero y no tenga inconvenientes con relación a los trazos que estarían dirigiendo, conduciendo una solución definitiva. Ya, esta la vamos a volver a bloquear, la capa 0, y en consecuencia concentrarnos un poquito en los trazos que se han generado para poder optar como una alternativa, una propuesta de distribución de algunos ambientes, como si estaríamos definiendo alguna planta arquitectónica. Acá podemos ver una especie de estrangulación que ha surgido de las directrices que están dibujadas o insinuadas a través de círculos, y en esta parte más bien una propuesta espacial que solo tiene trazos rectos. Entonces, solo he comentado las etapas con las que ha surgido esta solución preliminar, y de acá nos corresponderá utilizar algunas herramientas de dibujo del propio AutoCAD para que esta solución se convierta en una propuesta arquitectónica con muros, ventanas, puertas, etc. Una vez que se ha llegado a esta solución esquemática, la llamamos esquemática, ¿no? Este diseño base que está en color rojo, lo que vamos a hacer, y aprovechándonos que la capa de las directrices o la rejilla con la que se ha definido esta propuesta está bloqueada, lo que vamos a hacer es tomar este conjunto de objetos y moverlos, pero al mismo tiempo copiarlos a otro sector, a otro lugar. Copiada la imagen que nos sirve de referencia y es la solución esquemática para encarar la propuesta arquitectónica definitiva. Estamos hablando de un dibujo arquitectónico en planta. Lo que hacemos es trasladar esto a una capa en la que vamos a trabajar los detalles que al final
determinarían la solución definitiva cuando hablamos a nivel de dibujo de muros, puertas, ventanas, vanos, los componentes que en nuestro criterio serían la propuesta arquitectónica o la solución a partir de esta solución esquemática. Entonces vamos a hacer el traslado a la capa referencias de todos estos dibujos, asegurándonos inicialmente de que estas imágenes o estos objetos primero se correspondan a la capa referencias y además asuman un grosor de línea que es propio de esa capa, ¿no? Y eso se hace adoptando o seleccionando en los grosores, espesores de línea esta opción que dice by layer. By layer significa que los trazos están adoptando el grosor de línea de la capa. Después asegúrense de que antes de proseguir, de que todo esté vinculado a la capa en sí, es decir, asegúrense de trabajar en esa capa, seleccionen esa capa. Vamos a notar que estos trazos, como han sido generados en un proceso manual a través de las estructuras directriz que tienen en la capa 0, estos están sueltos, ¿no? No están vinculados, no están unidos. No conviene trabajar de esa forma. Lo que hacen es seleccionan ese conjunto de objetos y los juntan con el comando join. Al juntarlos, fíjense, todos forman una unidad, excepto este trazo, porque como no tiene un encuentro en los puntos finales con los trazos que están afuera o en el exterior, entonces este se queda suelto, pero no hay ningún inconveniente, lo vamos a trabajar en forma independiente. En la clase número 5 hemos aprendido a usar el comando offset, y en el entendido de que esto tiene una relación con un módulo de trabajo de 1 metro, entonces uno tiene que adoptar esas dimensiones que son parte de la arquitectura que estamos definiendo. Entonces lo mismo para los muros, tienen que ir en el sendero de la precisión. En consecuencia, el comando offset tiene que ser configurado con las dimensiones del muro. Y si en esta ocasión, porque depende de usted la estrategia con la que trabaje, vamos a trabajar con la estrategia que nos dice que este es el eje del muro. Esta imagen, este dibujo es el eje del muro. En consecuencia, vamos a suponer o suponiendo de que el muro tenga un espesor de 20 centímetros, con el comando offset vamos a incorporar distancias para la generación del paralelismo de 10 centímetros afuera y 10 centímetros adentro. En consecuencia, con offset definimos esa dimensión. Entonces, hacia afuera 10 centímetros y hacia adentro otros 10 centímetros. Como verán, prácticamente está definido el espacio arquitectónico a través de lo que a la larga se van a convertir en muros. Lo que faltaría es hacer lo mismo en este muro interno. Nuevamente usamos offset, 10 centímetros afuera y 10 centímetros afuera, bueno, adentro, dependiendo cómo ustedes lo vean este muro, ¿no? Si va a ser muro de portante, puede ser solamente muro divisorio, tabique, tal vez otro tipo de dimensiones, no sé. Bueno, lo vamos a simplificar. Notarán que como estamos en la capa de referencias, los dibujos, los objetos, los trazos que vayamos a colocar en esta capa no tienen que ser perfectos, precisos, porque estamos trabajando una especie de base para el dibujo arquitectónico, en consecuencia una especie de borrador. Entonces lo que vamos a hacer es complementar esta imagen o este dibujo con algunos objetos que a su vez se van a comportar como delimitadores de los vanos, puertas, ventanas o lo que crean ustedes conveniente, a manera de trazos auxiliares que en esta capa, que la hemos denominado referencias,
sirva como una base para el dibujo en limpio, es decir, sea una especie de borrador. Vamos a lanzar a partir de este punto una línea. Como vamos a trabajar con un detalle vinculado a lo que tenemos disponible en pantalla, nos conviene desactivar un rato el snap de pantalla, trabajar con snap de objeto, hacer el lanzamiento de ese trazo, extender estas dos líneas para que lleguen a este delimitador, podríamos decir. Vamos a lanzar eso, ¿no? Hemos extendido esos dos trazos para que lleguen a este punto. Después, dependiendo cómo ustedes quieran terminar la solución arquitectónica, tienen que ponerse de acuerdo ustedes mismos para incorporar ventanas, puertas o algún componente del diseño arquitectónico que sea parte de la solución final. Por ejemplo, partan por las puertas y las ventanas. Para eso, y yo queriendo trabajar con mucha más precisión, lo que voy a hacer es colocar o configurar un snap, ya que me permita trabajar más cómodamente. Eso quiere decir cada 10 centímetros, 0,10. Y vamos a lanzar o plantear sobre este dibujo algunos trazos, algunas líneas, ¿ya?, que definan ventanas. Por ejemplo, yo quisiera una ventana aquí de 3 metros. Entonces, offset 3 metros. Alejo esa línea en ese sentido, ¿no? Entonces aquí a la larga voy a plantear una ventana. También pueden utilizar esta metodología de trabajo, ¿no? Pueden mover y copiar, por ejemplo así, y esta podemos mover y copiar en ese sentido a 3 metros. O sea, miren, hay dos técnicas, ¿no? Con offset o con mover y copiar. Por ejemplo, aquí me interesa una puerta en esta esquina, una puerta, o cerca de esta esquina una puerta. Lanzo una línea, ¿ya? Y lo que decimos es offset, digamos, de 1 metro. Aquí va a aparecer una puerta a la larga. Hay dos ventanas, una puerta. Aquí hay un espacio de comunicación, que no hay problema. Por ahí aquí necesitamos otra ventana, igual, una línea, offset, digamos, también de 3 metros. Tratando de modular la presencia de este tipo de componentes en una misma dimensión y evitamos conflictos en la parte de la manufactura, la edificación. Offset 3 metros. Y también aquí vamos a proponer otra ventana más, una última ventana con offset 3 metros. Bien, aquí va a haber una puerta, 2 ventanas, 3, 4, 5 ventanas. ¿No? Si ya nos apetece generar el limpio a partir de este borrador, lo que hacen es incorporar, de ser necesario, una capa más. Vamos a poner acá arquitectura, la vamos a definir esta de otro color. Vamos a trabajar en un color gris y con un grosor de línea para que sea más evidente el dibujo final, un poquito más grueso que el estándar o el delgado que está en las otras capas. Bien, una vez que han hecho eso, asegúrense de trabajar solamente con snap de objetos, ya no snap de pantalla. Ya el snap, el F9 lo desactivan y activan solamente el snap de objetos, el OS. Asegúrense de configurar correctamente. Creo que está bien, las ayudas necesarias, y enseguida saltan a la otra capa, a la capa que se llama arquitectura. Aseguran el resto, por favor. Es conveniente bloquear el resto de capas con el candado, de manera que no les vaya a perjudicar el emplazamiento de los trazos que van a definir ya la arquitectura en sí. Bien, lo que tienen que hacer es recomendable utilizar polilínea, porque esta no solamente podría ir por trazos curvos, sino también se
al terminar cierra objetos, o sea, genera objetos a manera de figura y en consecuencia nos ahorra tiempo y memoria. Todo lo que hacen es con el paneo siguen las condiciones que se han establecido en la gráfica que está ahí detrás. Los últimos trazos los cierran con la tecla C. Aquí hacen algo como les voy a mostrar enseguida. Trazos sueltos, no nos conviene ahorita complicarnos con el comando polilínea arco, sino solamente trabajar con arco. Y donde ustedes crean conveniente hacer con la técnica correspondiente la generación de esa geometría. Arco en primer punto, el segundo punto podría ser cualquier parte de la extensión de la curvatura, el último punto. Igual aquí arco, lo mismo, ya siguiendo las directrices que están con línea azul en la capa que es el borrador, no hay mayor inconveniente. Traten también de acercarse lo suficiente para que la precisión en la determinación de los nodos sea la correcta. Como estamos trabajando con snap de objetos, los trazos no solamente transitan rectamente y con precisión lo que está en borrador, las referencias que tenemos en la capa de color azul, sino además nos permiten una agilidad notable, ¿no? Evitándonos pérdida de tiempo y además un buen control del seguimiento del dibujo. Aquí tenemos otra vuelta, un arco. Si por alguna razón no encuentran un punto en la extensión del tramo que les permita hacer la determinación del arco de una manera correcta, pueden utilizar una variante que implica el uso de las alternativas escritas de los modos de referencia. Para encontrar un punto que está inserto en la extensión de este trazo, utilizan por ejemplo NEA, que se lee como punto más cercano, es un punto embebido en el tramo del trazo que estoy queriendo detectar. Pulsan Enter, entonces cualquier punto ahora de este tramo les va a servir de referencia para que sirva de segundo punto y el tercero generará el arco en sí. Entonces una manera ágil de evitar conflictos en el uso de esta herramienta, el arco. El resto con polilínea nomás. Bien, prácticamente estamos terminando. Notarán que algunos trazos no nos están saliendo en un solo proceso, pero en nuestro auxilio va a entrar la herramienta Join, que nos va a permitir juntar todo eso como un solo objeto. Fíjense, ya hemos definido la arquitectura con lo que habíamos definido en términos de posición de ventanas, puertas, etcétera. Lo que corresponde ahora es seleccionar todo y juntar. Join. Y bien, para terminar este pequeño ejercicio, este pequeño ejemplo, que como pueden ver acá, la geometría, una propuesta gráfica simple, como nos ha permitido hacer arquitectura y hacerlo de una manera agradable, llevadera, controlando dimensiones, posiciones y ubicación, además de los componentes de la edificación. Entonces lo que vamos a hacer es terminar con la inclusión a nivel de dibujo de una puerta como ejemplo, y las ventanas que como son moduladas nos va a solicitar o nos va
va a implicar que solamente hagamos una sola de ellas. Para ello vamos a añadir una capa complementaria. Esa capa la vamos a destinar a los vanos. En los vanos estamos genéricamente incorporando ventanas y puertas, ¿ya? Lo vamos a hacer de un color que se destaque, que notemos nosotros, y lo vamos a dejar en un grosor de línea que no sea el por defecto nomás, que no sea o que no compita con el dibujo de los muros. Una vez que hemos hecho eso, nos vamos a esa capa, nos vamos a trabajar esa capa que se llama vanos, y como les decía, es cuestión de dibujar una sola puerta y una sola ventana. El resto por copia vamos a generar. Entonces acá extendemos una línea, un trazo, digamos a 30 centímetros. Extendemos perpendicular a este punto y cerramos. Y la línea del centro sería como la figura que representaría bidimensionalmente a la presencia, a la ventana, a la carpintería y al vidrio. Esta la vamos a hacer un poquito más gruesa solamente con fines estéticos. Ahí se notaría, ¿cierto? Tal vez un poco más gruesa. Esta lo estamos haciendo de forma independiente y no valiéndonos de las propiedades de la capa en sí. Bien. Tenemos ahí la ventana. Lo que hacemos es tomamos esa ventana, eviten tomar los muros más, ¿cierto? Y si se quieren asegurar de que no van a afectar a los muros, también ponemos candado y así tal vez es más llevadero. Lo que hacemos es mover y copiar. Esta ventana la tenemos aquí en forma invertida aquí. Entonces lo que hacemos es invertir con la herramienta Mirror. Entonces ya tenemos dos ventanas, una que se va a ir, se va a mover, se va a desplazar a este punto, y otra que se va a desplazar a este lugar. Pero necesitamos dos de tipo horizontal, así que lo que hacemos es rotar y al mismo tiempo copiar. En este sentido nos conviene. Está. Esta ventana la movemos donde corresponda y esta que es horizontal la movemos copiando. Mover, copiar. Una aquí y otra aquí. Esta que ya no nos sirve termina su función. Activamos la capa arquitectura. Fíjense, prácticamente todo, y para que el borrador no nos moleste visualmente, ya prácticamente todo está definido. Es cuestión de que con el atributo de encendido desactivamos las referencias. Fíjense, ahora se ve el dibujo más limpio, restando por dibujar esta puerta. Vamos a suponer que es de una sola hoja y que se abre hacia abajo. Entonces lo que es recomendable inicialmente es definir el arco, pero no el tradicional, el que es en base a 3 puntos, sino en base al centro, punto inicial y una apertura. En consecuencia, elegimos centro, parte inferior, hacemos clic en ese lugar, punto inicial, el arco nos va a salir hacia arriba, no hay problema. Nosotros queríamos hacia abajo, no hay ningún inconveniente. Lo que hacemos es inicialmente un rectángulo que vaya en ese sentido. Perdón, vamos a hacer una línea offset, digamos de 5 centímetros, y vamos a terminar el dibujo de la hoja de la puerta, de manera que esté completa la representación de ese componente. Lo que hacemos ahora es nos aseguramos de poner candado a arquitectura y esto pintar con yo. Esto le damos un mayor grosor para que solamente con fines de representación gráfica, y como la puerta la queríamos hacia abajo, lo único que tenemos que hacer es seleccionar este componente y elegir la opción misma.
y sin copiar, solamente hacemos que la apertura se vaya hacia abajo. Una vez que encendamos o activemos la capa arquitectura para que se pueda ver y apreciar mejor, prácticamente nuestro ejercicio estaría concluido. De esa manera pueden apreciar la conversión de imágenes, formas, figuras, trazos simples en dibujo arquitectónico, siguiendo una hermenéutica de trabajo que cuando uno practica se vuelve ágil, se vuelve un procedimiento llevadero, muy preciso y conveniente.